que no nos queda más que apropiarnos de la información y darla a conocer, y le agradezco mucho que esté aquí en Sonora dando su información. Gracias. Bueno, yo creo que tenemos un problema de quiebre de perspectiva desde el trabajador y la organización sindical. Digamos, aquí no es un problema de creerle a los gobiernos. O sea, aquí prácticamente en Sonora, bueno, yo recuerdo a Sonora con muchos guerreros en la universidad, en las minas de Cananea, de Nacosari, en fin. Decía mi abuelita, o se acabaron o se apendejaron. O sea, aquí, con todo cariño y todo respeto, tenemos un problema que no es de Sonora, es de todo el país. O sea, hay una campaña muy intensa en donde perdimos el sentido y el hilo conductor. En 1992 se presenta un informe del Banco Mundial que se llama Invertir en Salud. Y el primer discurso, que es bastante maquiavélico y bastante perverso, son perversos, dicen, es que va a ayudar el sector privado a resolver los problemas de salud de todos los pueblos que no tienen acceso a los servicios de salud. Bueno, yo estudié medicina, no me gradué porque me metieron iba al internado, entré a la sección sindical y ya nos metimos. Pero he andado en los servicios de salud en Canadá, Estados Unidos, en Francia, en Cuba, etcétera. Y se puede dar uno cuenta, uno llega a Nueva York, a la Quinta Avenida, a un hospital. Es impresionante, un hospital de 70 pisos, una cosa así. Y hay 20 pisos que es del sector público. Yo trabajé en el Hospital General de México, que es el Centro Médico de los Pobres, que es un hospital tiene, el Hospital General tiene 8,000 trabajadores, un solo hospital, para que tengan una idea, y se atienden diariamente a 40,000 personas, y ya hay menos porque se cayeron 2 torres, pero había cerca de 1,800 camas hospitalarias. Bueno, el Hospital General, yo tengo un problema de rinitis alérgica y yo identifico a la gente con los olores. Entonces entro al Hospital General y sé si llego a neumo, se huele de una manera, si uno llega a cardiología, a urología, en fin. Pero entré a los hospitales en Nueva York, en la parte pública, y la mugre era peor que el Hospital General de los Pobres de México. Pero te ibas al piso 41 y pues era como un hotel. Entonces, y ahí hotel 3 estrellas, 4 estrellas. Un tema que no hemos comprendido es que el modelo económico, la crisis del capitalismo, que empezó en los 70s, arrasó con un pensamiento social. Y se fue imponiendo una serie de pensamientos con medidas perversas para imponer la privatización. Y lo primero es legitimar la mercantilización, la intervención del sector privado en el sector público. Ahora, no sé si aquí en el ISSSTE, pero está en todos lados, hay un servicio subrogado de limpieza. Aquí lo tienen subrogado. ¿Es más barato? No. El ISSSTE paga la misma cantidad, pero la diferencia es la ganancia que se lleva el dueño. El trabajador está en condiciones más precarias que un trabajador de base. ¿Y por qué aumentan las infecciones? Pues porque agarran un puño de, ¿cómo se llama? Roma, de jabón Roma. No utilizan lo que se llaman las normas de operación para la limpieza en un hospital. O sea, estas son consecuencias, pero hay todo un discurso como este de la universalización. Ahora todo mundo va a tener derecho. Entonces nosotros decimos que se abra para todo mundo, pero que se cubra el personal y que se defina una política de salud que evite que la gente se enferme. Necesitamos una política de salud que cuide la vida
no que funcione para la industria químico-farmacéutica. ¿Por qué hemos dejado o hemos tolerado muchas cosas? Porque nos han metido una cantidad de ideas, un bombardeo, y las organizaciones sociales, los sindicatos, quedaron a la defensiva y quedaron rezagados. Hoy necesitamos abordar el tema de las pensiones en el marco de la situación del trabajo y discutir el tema de las finanzas públicas en términos de cómo se gasta para la deuda y por qué no pagan impuestos. Tan fácil, es sencillísimo. Nos dicen, hay un problema de las finanzas públicas por las pensiones. Le digo, ahí discutiendo en la Cámara, les decimos, no sean, yo luego les digo groserías, ¿no? Pero no sean burros, no me vengan con cuentos. Veamos las cuentas, cuánto entra y cómo sale. Y las pensiones, cuánto es. Esto no es un problema de meterse a ver otros vericuetos. Entonces, yo creo que hoy tenemos un problema en la organización sindical, no en México, en todo el mundo. El modelo sindical, además, los sindicatos aquí no piensan en los trabajadores informales o en los trabajadores formales o precarios. En Brasil hay un ejercicio y nosotros estamos trabajando en eso para que los trabajadores que no tienen contrato entren a una organización sindical. Las mujeres, etcétera. En fin, entonces yo creo que hay una parte precaria de pensamiento, pero hay una acción perversa y tenemos un rezago y tenemos que pensar cómo reconstruimos la organización profesional y sindical, porque ahora estamos viviendo un terreno en donde los sindicatos no encuentran la pelota, están jugando fuera del estadio, no en los estacionamientos, están totalmente a 2 calles atrás del estadio. Buenos días, gracias por compartir con nosotros. Bueno, finalmente son muchos planteamientos, ¿verdad? Y muchos los análisis, pero sí es preocupante realmente porque, bueno, uno finalmente como ciudadano, como profesional, como trabajador, se va dando cuenta de que ya vemos la reforma en el sector energético por una parte, en el sector educativo, entre comillas, una reforma educativa, y la que sigue es la reforma en el sector salud. Como profesional en el área de salud, cotidianamente nosotros vemos dificultades para el desempeño de nuestro trabajo por la falta de insumos para el proceso de la atención de los pacientes. Es a veces frustrante porque finalmente uno sabe qué es lo que necesita el paciente, pero si no existe con qué otorgar esa atención, pues es complicado, ¿no? Aparejado a esa reforma de salud viene esta parte del sistema de pensión y jubilación. Yo le quiero preguntar, si ya vimos que la reforma energética realmente lo que prometieron a poco tiempo de haberse implementado estas reformas, no hemos visto, ¿verdad? No hemos visto gran avance, al contrario, hemos visto una merma. En el caso educativo, pues todavía es pronto, pero nosotros hemos visto todos los movimientos que se han hecho en el caso de los maestros. ¿Qué sigue para salud? ¿Qué sigue para salud y qué podemos o de qué forma nosotros podemos accionar? Porque no es posible que se estén tomando decisiones donde nosotros como ciudadanos, como profesionales insertos dentro del sector salud, como trabajadores, somos actores sociales y los decisores están tomando decisiones al margen de todo lo que los movimientos sociales o las manifestaciones que se están haciendo. ¿Qué podemos hacer? Esa es la pregunta. Bueno, lo que yo creo que estamos haciendo prácticamente es buscar hacer una acción conjunta los trabajadores de la salud con los derechamientos. Lo que viene está claro. ¿Qué quieren hacer? Es vaciar los servicios de salud porque están precarizando. Hay hospitales ya en el país en un hospital donde en un piso hay 10 o 20 trabajadores y solamente 2 son de base y el resto son trabajadores precarios a contrato.
Entonces, hay distintas modalidades. La estrategia que ellos están haciendo es vaciar las unidades. Entonces, hoy tenemos 90,000 trabajadores precarios en el Seguro Popular. El compromiso que hay es la basificación de 62, 63,000 trabajadores. Con esta jornada, hace una semana estuve en Guadalajara, se basificaron de 3,000, prácticamente se basificaron 3,800. En Guerrero de 4,000 se basificaron 1,100. Y así, o sea, ahora sí que depende. En Guerrero ya se hizo foro en Chilpancingo, ya se hizo en Acapulco, vamos a Tlapa, a la montaña, a Zihuatanejo. Entonces, ahí es la cuarta parte se basifica, mientras que en Guadalajara se basifica el 10%. ¿Por qué? Pues donde más se mueven es donde más se atiende. Ahora, el problema es que la gente tenga confianza para moverse. Y ahí, para tener confianza, lo primero es que necesitamos tener el diagnóstico de por qué están haciendo las cosas y dar confianza en la respuesta colectiva. Hoy necesitamos ayudar a que se transite de la respuesta individual a la respuesta colectiva. Hay una compañera o un compañero que llega a un hospital, no lo atienden adecuadamente y se va al sector privado y a ver cómo le hace. O sea, no va y se pelea con el director. En algunos casos llegan y madrean a la asistente médica, a la enfermera o al médico. Oiga, me tienen que atender. No, hay que irse a pelear con los directivos. ¿Por qué se hizo el movimiento del Yo Soy 17 tan grande a nivel nacional? Se muere un joven y el papá, un abogado, no demandó al médico y a la enfermera, porque tenemos 5,000 demandas penales en contra de enfermeras y médicos y técnicos al año. ¿A quién demandó? Al director del hospital, a los jefes de los servicios y también a los médicos y a los residentes. Pero el director maneja la sociedad médica, ¿no? Aquí hay algunos del sector salud y eso es como muy común. Es raro que pase, pero no. Los directores manejan la organización y manejan los colegios médicos. Entonces, alrededor de eso se comienza a hacer todo el movimiento a nivel nacional. Si hubiera sido un médico de tropa que es consignado, como pasó hace unas semanas en Monterrey, pues no pasa nada. Entonces, aquí lo que es importante es a dónde pegar. Nosotros vamos y hacemos un acto en el 20 de noviembre o en el siglo XXI y nos llegan a reclamar, no, pero ustedes son unos hijos. Pero ya llegamos preparados con nuestra lista. A ver, las reclamaciones y los acompañamos y vamos al director. Entonces, ahora un punto que es muy importante es tener definido el problema, tener la alianza y el trabajo con los derechohabientes, en el caso del sector salud, y los derechohabientes actuar con los trabajadores de la salud. En Naucalpan, de pronto secuestran a todo el personal, cierran ahí la clínica. Reparten 100 fichas y llegan 300 gentes. Pero 300 gentes que no van porque quieren, sino van porque lo necesitan. Y entonces dice, nadie entra y nadie sale hasta que no nos atiendan a todos. Y entonces nos llaman las enfermeras, ¿qué hacemos? Hay que llamar a la prensa. No. Hay que ponerse de acuerdo con los derechohabientes y que en vez de que haya 7 médicos, debe de haber 18. Que lleguen los 18 y que se atienda, en fin. Esa parte de la alianza, o sea, hoy necesitamos transitar de la respuesta individual a la respuesta colectiva. Uno. Y segundo, yo creo que sabemos mucho los problemas que tenemos. Lo que nos faltan luego son espacios como este para ordenar en lo que se sabe, para revisar qué podemos hacer, porque seguramente que aquí en Hermosillo van a hacer las cosas de manera distinta a Obregón, pero van a ser distinto a Monterrey, a Guadalajara, a Acapulco, a Veracruz. Entonces necesitamos estos espacios que ahora como sindicatos pueden estarlo propiciando para la sistematización de la experiencia. La construcción de las estrategias yo creo que no la vamos a inventar, las tenemos que recrear de la experiencia de lo que hemos hecho. Y en Sonora tienen mucha experiencia de lucha, recuperémosla. Porque parece que ahora está empezando el mundo, no, ni más. El mundo ya viene un buen rato.
Entonces, recuperemos lo que se ha hecho y veamos que hay que cambiar, que hay que mantener, que hay que profundizar, que hay que eliminar. Aquí hay, y bueno, ahora los maestros han estado dando un ejemplo con la CENTE, con toda la cuestión de la lucha, en condiciones muy adversas. Entonces, creo que ese sería, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tener claro por qué reivindicamos el servicio público de salud y la profesionalización de los trabajos. Hoy la lucha de la defensa para evitar el cambio al cuarto constitucional tiene que ver con que no se elimine el seguro social, el ISSSTE y los hospitales en general del sector público, y más bien que se amplíe el servicio y revisemos el modelo. Hoy no solamente necesitamos mejorar el servicio de atención médica, necesitamos mejorar la política de salud. Hay una política contra de la obesidad y dicen, se está tomándose una Coca-Cola y unas Sabritas. Bueno, esa política contra la diabetes y la obesidad de Peña Nieto pues es un absurdo, ¿no? Entonces, necesitamos la regulación de los alimentos, la comunicación, las bebidas, etcétera. Maestro Vital, quisiera preguntarle si tiene estadísticas acerca de la inclusión de los estudiantes de educación media superior y superior al régimen de seguro social, y cuál es su opinión al respecto. Gracias. Bueno, la inclusión de los estudiantes, los jornaleros y toda la población a los servicios de salud a mí me parece que es muy importante. Nosotros luchamos por el derecho a la salud para todos y igual el acceso a los servicios de salud, todo mundo debe de tener una pensión. Hoy nosotros calculamos de cada 10 viejos, digo, yo prefiero que me digan viejo, adulto mayor, de cada 10 viejos prácticamente 4 tienen jubilación y pensión y 6 no tienen. De esos 6, cuando menos 3 debían de tener una pensión porque cotizaron, pero como no le consiguen trabajo, entonces no tienen acceso a una jubilación y pensión. Entonces, ¿qué necesitamos para que se tenga acceso al servicio de salud y a las jubilaciones? Modificar la política, o sea, que se incorporen, pero la única condición es que se den los recursos necesarios. Se incorporan a 7 millones de jóvenes al Seguro Social, que en realidad van a ser cerca de 3,5 millones, porque los otros ya tenían derecho. Pero ¿cuánto asigna el gobierno para la atención de esos 7 millones? 2,000 millones de pesos. Para pasarlo en términos cristianos, lo que le toca para la asignación presupuestal para cada estudiante son 30 pesos al mes. Entonces, ¿cómo vamos a abrir el servicio? Entonces, ¿qué es lo que decía la maestra? ¿Cuál es la vertiente siniestra de este planteamiento? Pues es que se enfrenten los derechohabientes con los trabajadores. Es que ya tengo derecho y ya me pueden atender en el seguro, ya me pueden atender. Oiga, pero no hay recursos. Pero es que el gobierno está diciendo en la televisión. Es generar una confrontación entre los derechohabientes y los prestadores de los servicios, los trabajadores del sector salud. Entonces, nosotros estamos porque se amplíe el servicio. Ahora, para que se amplíe, lo primero necesitamos que las unidades de salud funcionen sábados, domingos y días festivos. Eso significaría ampliar el número de trabajadores para que puedan funcionar las unidades sábados, domingos y días festivos. ¿Por qué no funciona una clínica de especialidades un sábado o un domingo? Pues no hay ninguna razón, ahí está la unidad, la gente se enferma, etcétera. Hay necesidad de atender. Bueno, se necesita personal, no hay que construir ningún edificio, ahí está el equipo, etcétera, nada más insumos y personal. Pero esa tendría que ser una demanda conjunta de que se incorporen al acceso a los servicios de salud, pero con la asignación de los recursos. Y para los trabajadores que ya cotizaron y tienen derecho, pero que no les dan trabajo,
o sea, ya tienen 60, 65 años, pero no consiguen que alguien los contrate un año y una semana para poder tener una pensión, porque tienen el tiempo cotizado. Pues debía de haber un mecanismo en términos fiscales para cubrir las pensiones de los trabajadores que ya reúnen los requisitos, pero el Seguro Social establece un año de trabajo anterior. Bien, compañeros, si les parece bien, bueno, tenemos una participación más, pero cerramos ahí porque tenemos al siguiente conferencista que va a hablar sobre... Buenas tardes. Del ISSSTE. Bueno, en base a eso, pues voy a tratar de ser muy breve, ¿no? Pero pues, de entrada les digo que yo creo que hace falta más espacio para propuestas, para estrategias, porque información, es muy interesante la información que nos han dado, pero también tenemos mucha información y muchas y terribles experiencias. Yo trabajé hasta el último día, el 3 de septiembre, en la Escuela Secundaria Técnica número 6, pero participé en mucha actividad social, muchas propuestas, y me acuerdo la última que hicimos fue que hice más bien una propuesta contra el ISSSTE. Todo el mundo se quejaba del ISSSTE. El problema, como nos contaba nuestra amiga Marcelita, muchas experiencias parecidas las hemos vivido y las hemos expuesto, pero aún así la gente no ha tenido el valor de enfrentarlas, de actuar. Entonces me di la tarea de hacer un documento, porque según esa reunión me ayudaron los compañeros y la hicimos. Y me puede todavía haber trabajado tanto, porque la propuesta era ese documento, y lo iniciaba diciendo, hace 40 años o más de 40 años que tenemos esa clínica, el hospital del ISSSTE.